Buenas noches, profesor. Nosotros somos del grupo número 8, profesor y compañeros. Somos del grupo número 8. Está integrado por mi persona, Agnes Ordóñez, Katy Medrano y Ariana Delgado. Vamos a hablar sobre las pólizas, riesgos, cláusulas y tipos de seguro de cargas internacional. Para empezar a introducir el tema, pues es importante conocer qué es el seguro de carga internacional, ¿verdad? Es una opción bastante recomendada, no es obligatorio, pero sí es recomendada incluir en los contratos de compraventa internacional con el fin de asegurar las mercancías durante el tránsito de la mercancía, por el medio que es utilizado. ¿Por qué se contrata? Porque existe siempre un riesgo que pueda sufrir la mercancía, algún daño, robo o pérdidas, ¿verdad? Eh, yo voy a hablar sobre los tipos de seguro. Para elegir un tipo de seguro se consideran varias opciones. La característica principal para contratarlo es por el medio de transporte, ¿verdad? Porque ese es lo que va a hacernos elegir el seguro más apropiado. El primer tipo de seguro sería el seguro de transporte marítimo. Este tipo de seguro es usualmente internacional, ¿verdad? De un puerto a otro país. Es cuando, pues, por supuesto, se elige transportar la mercancía por trayecto marítimo. En las cláusulas o este tipo de seguros incluyen cláusulas para asegurar la mercancía por aspectos como el mal tiempo, cuando se carga y descarga la mercancía en el puerto, ¿verdad? Todas las maniobras que hay que hacer. También algunos seguros incluyen que los cubran en el caso de piratería, ¿verdad? Porque pueden ser blanco de un robo de la mercancía. En este tipo de seguro se rigen, como es transporte marítimo, por los ICC, ¿verdad? Institute Cargo Class, que se detallan los tipos de cobertura A, B o C. Mi compañera va a ahondar más adelante sobre los tipos de seguro, eh, sobre los riesgos de seguro, disculpen. Entonces, ese tipo de seguro marítimo, pues hay esas son algunas de las razones por las que se contrata. Luego existe el seguro de transporte terrestre. Ese tipo de seguro se contrata cuando se va para asegurar las mercancías durante el trayecto terrestre en los camiones de carga por carretera. Estos pueden ser a nivel nacional e internacional. Generalmente, bueno, la cobertura del seguro terrestre es todo lo relacionado a los daños que pueda sufrir la mercancía durante el recorrido, ¿verdad? Eh, eh, los medios de transporte pueden sufrir accidentes, caídas, vuelcos y todas estas situaciones. También hay fenómenos naturales extraordinarios, derrumbes, inundaciones, ¿verdad? O también robos de la mercancía. El seguro de transporte aéreo es cuando se decide, el que se contrata cuando las partes deciden trasladar la mercancía dentro de buques, ¿verdad? En una aeronave por vía aérea. El objetivo es brindar la protección a la mercancía sobre riesgos que varían dependiendo de la situación, ¿verdad? Entre los riesgos que más se destacan que puede cubrir este seguro, existe pues los incendios que pueden ocurrir en el avión, caída del avión, robo del contenido, maniobras de carga y descarga en los aeropuertos también. Las cláusulas de seguro, por otro lado, son muy importantes para elaborar el contrato de compraventa que se deben de incluir en el contrato de seguro, ¿verdad? El seguro debe ser mencionado en el contrato de compraventa. Se tiene que tener una claridad, ese es el objetivo principal de las cláusulas, porque dependiendo de esa claridad, ahí va a verse de quién es la responsabilidad en el caso de resolución de conflictos o pago de indemnizaciones, ¿verdad? Ahí se deben detallar todos los alcances, las coberturas, exclusiones inclusive, ¿verdad? Aquí están algunas cláusulas de los tipos de seguro o de los contratos de seguro que se deben incluir.
entre las cuales destacan la vigencia, el medio de transporte, ¿verdad? Vigencia sobre el tiempo que estará cubierto la mercancía, el medio de transporte que se eligió, el valor del seguro, la prima que se va a dar para contratar ese seguro, ¿verdad? Cuáles riesgos bienes son cubiertos, también riesgos cubiertos y excluidos, ¿verdad? Mi compañera va a mencionar eso más adelante. ¿A qué se limita la cobertura, verdad? Porque ahí indica cuáles son las limitaciones. Interrupción del transporte es otra cláusula que se utiliza. Ahí hace una salvedad a cualquier circunstancia normal. Eh, Cuando la mercancía queda estacionada, por ejemplo, en bodegas o en recintos fiscales. Pérdida total constructiva es cuando ya la mercancía no tiene, es abandonada y no puede ser recuperada, ¿verdad? Porque la pérdida es inevitable. Y también habla sobre los procedimientos en caso de siniestro o condiciones para pago de reclamos, que son una serie, enumera la serie de procedimientos, que tanto el comprador, el asegurador y el consignatario, pues van a seguir en caso de requerir que se aplique el seguro. ¿Ok? Las pólizas. Buenas noches, seguidamente las pólizas, ¿verdad? ¿Qué es una póliza o un contrato de seguros? Este es un contrato por medio del cual el asegurador asume la responsabilidad por daños o pérdidas que puedan ocurrir durante el traslado de la carga o de la mercancía. ¿Quién debe tomar el seguro? Quien tenga un interés asegurable, bien sea el importador, el exportador o el operador logístico. ¿Qué factores se pueden considerar al momento de contratar una póliza? Bueno, podemos o se pueden tomar en cuenta, ¿verdad? Factores como definiendo aquello que queramos proteger, en este caso la mercancía, ¿verdad? Conocer bien lo que deseamos asegurar, considerar las causas del riesgo, asegurar que en este caso puede ser contra robos, daños materiales, accidentes o alguna pérdida total. Conocer condiciones generales de la póliza. Esto implica saber qué beneficios ofrece la póliza, ¿verdad? Entre otras, como revisar alternativas de pagos y verificar deducibles. Los tipos de póliza, en este caso vamos a mencionar 4, que sería la primera, única o por viajes. Esta póliza cubre solamente un viaje de mercancías a un único cliente y su validez cubre desde el momento en que la mercancía llega a destino. La póliza abierta, esta póliza cubre la mercancía que se envía a un único cliente, pero en más de un viaje. La póliza flotante, que es cuando se moviliza continuamente carga y en volúmenes importantes, ofreciendo al asegurado la ventaja de tener cubiertas las mercancías desde el momento en que entra en riesgo, perdón. La póliza flotante, esta póliza término forfeit, perdón, cubre el riesgo hasta un límite máximo de valor de todas las expediciones realizadas por medio del transporte, en este caso elegido, ¿verdad? ¿Cuál es ese contenido que debe tener la póliza? En este caso, en el artículo 18 del reglamento, ¿verdad? De la Ley General de Aduanas, nos menciona aquí lo que debe contener, que sería el nombre de la persona o compañía aseguradora, la nacionalidad, domicilio, el nombre y apellido del asegurado, expresión del lugar y día en que se celebra el contrato, el objeto del seguro y la naturaleza, la cantidad por la cual se efectúa el seguro o se efectuó, el premio que cobra el asegurador, el riesgo o riesgos que toma bajo la responsabilidad del asegurador, todas las circunstancias cuyo conocimiento pudiera ser de interés real para el asegurador y por último la firma del asegurador de su representante.
Y por último, tenemos el monto asegurado que puede incluir la póliza. En este caso sería el costo del flete o transporte, costo del seguro, que es a decisión del asegurado, y el porcentaje adicional para cubrir otros gastos, que usualmente es un 10%. Seguidamente mi compañera. Buenas tardes, ahora a mí me corresponde hablarles sobre los riesgos que están involucrados en, en los seguros de carga internacional. Entonces, antes de empezar con esta parte de la presentación, vamos a empezar con un concepto básico sobre qué es un riesgo. Es toda eventualidad relacionada con incumplimientos por parte de personas físicas, jurídicas. Además, es la posibilidad que se produzca un percance o que alguien sufra alguna lesión no deseada. Habiendo entendido el concepto de qué es un riesgo, es importante mencionar que existen dos tipos de bienes: los bienes asegurables y los no asegurables. Los asegurables son aquellos que figuran en las condiciones particulares de la póliza, o sea, los que están incorporados en la misma. Y los bienes no asegurables son aquellos que quedan fuera de la póliza de seguros, como lo que son las obras de arte, oro, cemento, tarjetas telefónicas e incluso los animales. Ok, los riesgos son clasificados de acuerdo con su cobertura y se detallan a continuación. Ahí están los tipos de cobertura de riesgo que, conforme vaya pasando la presentación, voy a explicar uno a uno. En este caso va de la cobertura A hasta la cobertura Q. Ok, la cobertura A, todo riesgo. Es la única que cubre todo riesgo, ya sea de pérdida o daño parcial o total de la mercancía asegurada. Este seguro, esta cobertura, protege cualquier daño, ya sea en su pérdida total o en cierta parte. También cubre lo que es la mercancía que va a ser transportada desde el punto de comienzo hasta el punto de destino. Y aquí incluye lo que son dos cláusulas: lo que es la avería gruesa, en este caso cubre lo que son los gastos de salvamento apropiados acorde a las leyes o prácticas que rigen, esto con el fin de disminuir cualquier pérdida que se dé por cualquier causa. Y por otro lado está la cláusula de ambos culpables de colisión, que en este caso es un seguro de pérdidas y daños que se compensa al asegurado en la correspondencia que le pertenece. Ok, la cobertura C, riesgo nombrado. Protege la mercancía de pérdidas o daños, pero esta no protege en su totalidad, ya que solo cubre la mercancía que es usada, reconstruida, preparada o devuelta. Este tipo de cobertura es escogido para embarques de carga general y además cubre la mercancía que va a ser transportada igual desde el punto de comienzo hasta el punto de destino, y también cuando se llegue a dar lo que es lo que es llegada forzoso a lo que es a un puerto por rayos, por una colisión o en caso de que el buque se haya varado. Además, también es importante recalcar que se protege los daños ocasionados por la carga del vehículo del transporte. O sea, si el vehículo, el buque, llega a tener un accidente o le pasa algo a la mercancía, en este caso, él es el que se hace responsable de los daños. Ahora, la cobertura D. En este caso, se encarga solamente de proteger la mercancía cuando está presente riesgos, pero de tipo como guerra. Entonces, protege lo que es cuando la mercancía se enfrenta a lo que son los riesgos como de capturas, minas, armas de guerra, cuando también se dan lo que son las restricciones o las capturas. Y con la información anterior, logramos entender que esta cobertura protege a la mercancía, como mencioné anteriormente, de cualquier bomba, guerra o cualquier captura que se presente o hasta donde haya presencia de armas.
La cobertura E habla sobre las huelgas. Se encarga de proteger la mercancía asegurada causada por pérdidas o daños, pero en este caso solamente cuando se dé presencia de cualquier tipo de riesgo que sea, como cierre patronal, huelguistas o cualquier persona que participe en desórdenes políticos. Y dicho lo anterior, se le va a ofrecer un espacio para proteger los bienes que participen en estos actos. La cobertura F, todo riesgo para productos perecederos, congelados o refrigerados. Se encarga de proteger todo riesgo, como anteriormente se mencionó, de productos perecederos, congelados o refrigerados. Este seguro protege las pérdidas o daños de las mercancías que necesiten refrigeración a lo largo del viaje. Como dice la cobertura G, en este caso, más adelante les voy a explicar como la diferencia entre la cobertura F y la cobertura G, ya que son muy parecidas. Pero, por ejemplo, con la cobertura F, lo que son las fallas mecánicas, vuelco, embarcaciones estando el buque varado o contacto con otro vehículo transportador, esta cobertura protege la mercancía que se exponga a cualquier tipo de riesgo de fallas mecánicas en el sistema de refrigeración o los riesgos anteriormente mencionados. La cobertura G, riesgo nombrado para productos perecederos, congelados o refrigerados. En este caso, para productos perecederos, congelados o refrigerados, se encarga de proteger los daños y pérdidas de mercancía, pero en este caso que fueron reexportados sin empaque. Y cuando haya presencia de riesgos como variaciones de temperatura, fallas mecánicas durante la refrigeración, vuelco o incendios. Y un dato importante aquí, como mencioné anteriormente, con la información anterior y esto que acabo de mencionar, logramos entender que a diferencia de la cobertura F, esta se encarga de cualquier tipo de riesgo que la mercancía presente, pero esta debe ser reexportada o transportada sin empaque. Y por último tenemos la cobertura Q, la responsabilidad civil derivada de la carga transportada del contenido y del medio de transporte vía terrestre. Y este lo voy a explicar con un ejemplo. Supongamos que yo llevo X mercancía y provoca daños a terceros. Dicha póliza, dicha cobertura, se encarga de remendar y pagar el daño a terceros o a la persona. Esto aplica siempre y cuando la póliza esté vigente en pago con respecto a lo que son los daños y perjuicios. También está incluido lo que son los costos y gastos judiciales referente al juicio de responsabilidad civil en que incurra al asegurado estarían cubiertos. La cobertura Q tiene la responsabilidad civil derivada de la carga transportada del contenido y del medio del transporte de vía terrestre. También permite que la institución se haga cargo del daño que pueda ser ocasionado accidentalmente. Ujú. Y por último, vamos a mencionar un caso de éxito. No está completamente relacionado al tema porque no pudimos encontrar como un caso de cláusulas y de riesgos específico, pero encontramos un caso práctico que se dio por la reclamación de daño a la mercancía en el transporte marítimo, que es uno de los tipos de seguros que expusimos. Porque la ley de transporte marítimo equiparaba la responsabilidad a los dos, al consignatario de la naviera. Entonces, se llevó el caso a instancias judiciales para resolver un conflicto y al final pues se contemplaron otros aspectos, cambios sociales que se han dado durante los años y pues lo que se llegó a la conclusión fue, la sentencia fue que se excluyó al consignatario de las responsabilidades, ¿verdad? Entonces eso viene parecido al tema, ¿verdad? Ahí aunque no se hizo uso de alguna cláusula, pues se resolvió de esa manera para que se excluyera, ¿verdad? Que el consignatario no tuviera que pagar nada al respecto, que no fuera equitativo como lo decía la ley. Entonces ese es el caso que tenemos. Y pues una frase aquí para cerrar, el comercio es la salud tranquila de las naciones, de Lord Lytton. Eso sería lo que expondríamos nosotros.